Mírala, Vanessa. La ratoncita de bibliotecaria realmente se puso el vestido que le compré hace 3 años. Adam Sterling se burló, su vaso de whisky escocés añejo temblando con arrogante deleite. Invité a Brooke aquí para presenciar mi triunfo, para ver a la supermodelo con la que la reemplacé. Quería romper hasta el último vestigio de su espíritu, pero las palabras murieron en su garganta cuando un rugido ensordecedor destrozó el cortés aplauso de la élite. Un elegante helicóptero de multimillonario azul medianoche descendió sobre su impecable césped, la corriente descendente literalmente barriendo su fachada cuidadosamente construida. Cuando la puerta se abrió, la mujer que salió no era la exesposa destrozada que recordaba. Radiante, poderosa y envuelta en un lujo sin esfuerzo, Brooke emergió del brazo de Julian Croft, el hombre que era dueño del mismísimo banco que tenía las deudas de Adam. «Hola, Adam», dijo Brooke, su voz cortando el silencio como un diamante. «Creo que querías que viera cómo es una vida de verdad». «Gracias, nunca he sido más feliz de dejar la tuya atrás». La invitación había sido una actuación mucho antes de la noche de la fiesta. Cartulina color crema, grabados dorados, el escudo de la familia Sterling prensado en cera. Douglas había insistido en todo. «Tiene que sentirse como un evento», le había dicho al organizador, caminando de un lado a otro a lo largo del estudio con paneles de madera de su padre. La gente debería recordar esta noche durante años. Simplemente nunca imaginó cómo la recordarían. Ahora, mientras el sol de la tarde vertía oro fundido sobre el cuidado césped y la piscina infinita, Douglas se movía a través de su propia fiesta de compromiso como un director, observando su obra maestra en movimiento. Aclara su garganta. La finca frente al mar en Greenwich resplandecía, linternas colgadas a lo largo de los setos, arreglos florales en cascada, camareros moviéndose entre grupos de dinero antiguo con bandejas de champán añejo. Se alisó una mano sobre la chaqueta de su traje a medida, mirando a Siena a su lado. Estaba lista para la cámara, cabello oscuro en ondas pulidas, un vestido de alta costura blanco abrazando cada curva diseñada, diamantes en su garganta captando la luz. «Sonríe», ronroneó ella, inclinando su rostro hacia un fotógrafo de la sociedad. «Esto estará en City Life por la mañana». Douglas asintió girando lo suficiente para darle a la lente su sonrisa fácil y practicada. Había perfeccionado esta sonrisa en internados y galas benéficas, la expresión de un hombre que nunca había luchado por nada excepto, por supuesto, por la única cosa que nunca pudo sostener del todo: respeto. Su mirada se deslizó hacia el sinuoso camino de entrada por lo que se sintió como la 100ª vez. Cada nuevo coche que llegaba enviaba una sacudida de anticipación a través de él. No emoción, tampoco exactamente miedo, algo intermedio. «¿Buscando a alguien?», preguntó Siena, su voz melosa trazando con uñas cuidadas su solapa. «Solo me aseguro de que todos estén aquí», respondió Douglas. «No podemos empezar el brindis con gente que aún está llegando», no dijo el nombre que resonaba en el fondo de su mente. Haley. 2 años. Eso es lo que había pasado desde que se firmaron los papeles de divorcio. Desde que ella salió de esta casa cargando 2 maletas y una caja de libros. En su círculo social las consecuencias habían sido un deporte de espectadores. Él se había asegurado de ello. La tranquila y estudiosa Haley Mercer, bibliotecaria, introvertida, poco destacable en las fotos frente al deslumbrante y ambicioso Douglas Sterling, heredero del imperio de inversiones Sterling. Cuando la gente había preguntado qué había pasado, él les había dado la historia que quería que repitieran. «Simplemente no pudo seguir el ritmo», había dicho con un encogimiento de hombros de disculpa. «Necesitaba una compañera que entendiera mi mundo, mi trabajo, mis objetivos». Luego les había presentado a Sienna Valley, la prometida modelo. Había observado sus ojos recorrer su figura, su atuendo, la forma en que pronunciaba Milán y París con practicada facilidad. Los había visto asentir, el subtexto claro. Sí, esto tiene más sentido para él.
Estás tenso, murmuró Sienna ahora leyendo la tensión en su mandíbula. Deberías estar celebrando. Mira este lugar, Doug. Es perfecto. Escaneó la escena. La fiesta era perfecta. Cada elemento calibrado, un brillante testimonio de su nueva vida, su futuro mejorado. Todo lo que faltaba era la única persona que necesitaba verlo. Él mismo le había enviado la invitación a Haley. Por favor, acompáñenos a celebrar el compromiso de Douglas Sterling y Sienna Vale, finca Sterling Greenwich. Lo había imaginado tan claramente. Haley llegando sola con su vestido sensato y sus tacones desgastados, de pie en el borde del patio, viéndolo brindar por la mujer que había elegido en lugar de ella. Tal vez sentiría un poco de arrepentimiento. Tal vez finalmente entendería lo que había perdido. Aira, ¿estás seguro de que vendrá, Jenny? Eso que así, taya que mamá me había preguntado, ¿estás haciendo o más? Sam, manakis. No es ahí. Ava, esto fao. Sermoni antes, con Monty ya sei. Patadas mientras lo veía sellar ya, nalpadas. Ni no podrás recostarse. Podemos volver. De que sabemos siempre para siempre. Para poder, de lo que se van a. Es lo que te puedo ver. Vaya, es. Yes. Puso Mark, como un pavo real que acaba de descubrir espejos. Mark, firme y tranquilo con su traje azul marino, siguió su mirada. Douglas estaba presidiendo cerca de la piscina, Sienna colgada de su brazo como un accesorio. Está nervioso, dijo Mark. No deja de mirar el camino de entrada. Bien, la mandíbula de Chloe se tensó. Debería estar nervioso. Pasó años destrozando a Haley, pieza por pieza. Todavía recuerdo la noche en que me llamó llorando porque le dijo que su trabajo era lindo. Como un pasatiempo, Mark le apretó la mano. Haley ya no es la misma mujer, lo sé, dijo Chloe suavemente. Solo espero. El aire cambió. Las conversaciones vacilaron cuando una leve vibración desconocida se filtró a través de la música clásica. Al principio fue fácil ignorar un zumbido debajo de las cuerdas del cuarteto, pero creció, rodando hacia ellos como un trueno que se acercaba. Los invitados comenzaron a mirarse unos a otros. Ismael. ¿Qué es eso? Preguntó alguien. Douglas también lo oyó. Un ceño fruncido arrugó su frente.
Entonces un camarero mirando hacia el cielo susurró exactamente lo que todos los demás estaban pensando. ¿Es un helicóptero? 6 meses antes de que el helicóptero grabara su rugido en el cielo de Connecticut, Haley miró el sobre color crema en la encimera de su cocina y honestamente consideró prenderle fuego. La dirección de retorno, Sterling Estate, fue suficiente para que su estómago se retorciera. Casi lo había tirado sin abrir. Casi. En cambio, lo había cortado limpiamente por la parte superior, con los dedos firmes de una manera que su corazón no lo estaba. La gruesa cartulina se había deslizado en su mano como una citación. «Tienes que estar bromeando», murmuró ahora, hundiéndose en la silla de la tienda de segunda mano junto a su pequeña mesa de cocina. Las palabras se volvieron borrosas por un momento, luego se agudizaron. Nos sentiríamos honrados con su presencia. Honor. La palabra se sintió amarga. Durante la mayor parte de su matrimonio, Douglas la había hecho sentir como una carga que había elegido por conveniencia y estaba esperando pacientemente para actualizarla. Se había casado con él a los 24, recién salida de la escuela de bibliotecología, deslumbrada por su confianza y la forma en que la había arrastrado a un mundo de galas benéficas y casas en el lago, y conversaciones susurradas sobre fondos de cobertura. «Me aterrizas», le había dicho entonces, trazando patrones en su muñeca mientras yacían en sábanas de algodón egipcio. «No eres como las mujeres de mi círculo, eres real». Pero a medida que llegaban los ascensos y su ambición se agudizaba, Real se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado seria, demasiado de pueblo pequeño. Había empezado a corregirla delante de sus colegas, cortando sus frases, descartando sus opiniones como ingenuas. «¿No entiendes cómo funciona este mundo, Hayles?», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Solo déjame manejarlo». Las peleas no habían sido fuertes. Habían sido comentarios sutiles, sarcásticos, afecto retenido. Meses de ella tratando de ser menos, de ocupar aún menos espacio hasta que apenas podía reconocerse a sí misma. La noche que se había ido, la casa había estado tan silenciosa que podía oír su propia respiración. «Estás exagerando», había dicho Douglas desde lo alto de la escalera, observándola forcejear con su maleta para bajar los escalones. «Muchas mujeres matarían por tu vida». «Lo sé», había respondido ella, deteniéndose el tiempo suficiente para mirarlo. «Es exactamente por eso que crees que está bien tratarme de esta manera». Él se había burlado. «Nadie más soportará tus cambios de humor, Haley. Volverás». Ella no había mirado atrás, ni siquiera cuando cerró la puerta principal tras ella y se sintió por primera vez en años verdaderamente sola. En los meses siguientes había alquilado un pequeño apartamento de una una habitación sin sol encima de una lavandería. Había tomado turnos extra en la biblioteca comunitaria. Había ido a terapia porque Chloe se había negado a dejar de enviarle mensajes de texto recordatorios. «¿Lo superaste?», le había dicho su terapeuta suavemente. «Ahora tienes que decidir qué vas a construir a partir de las cenizas». Haley había construido algo pequeño pero sólido, una rutina, amigos de su club de lectura, noches pasadas con novelas antiguas en lugar de viejas discusiones. El silencio de su apartamento se había vuelto reconfortante, no acusatorio. Y entonces, hace 6 meses, Chloe la había arrastrado a una gala benéfica a la que absolutamente no había querido asistir. «Necesitas que te vean con un vestido que no sea negro y comprado en oferta», había insistido Chloe, cerrándole un vestido azul noche. Además, las entradas eran caras. Haley recordaba estar de pie cerca de una columna de mármol, agarrando un vaso de agua con gas, deseando poder fundirse con la arquitectura. La sala había estado llena de gente que se movía como si perteneciera allí, como si el aire mismo se separara para dejarlos pasar. Fue entonces cuando él se le había acercado. Se había fijado en el libro antes que en nada. Su maltratada edición de bolsillo de 100 años de soledad, metida contra su bolso de mano como un talismán.
La mayoría de la gente trae bolsos de diseño a estas cosas. Había observado su tono divertido en lugar de burlón. Tú trajiste a Márquez. Ella había levantado la vista hacia unos ojos grises que eran agudos pero amables, enmarcados en un rostro que a los periódicos de negocios les gusta llamar icónico. Lo había visto antes en portadas de revistas, en pantallas, en segmentos financieros. Julian Croft, multimillonario tecnológico, fundador de Croft Industries. No confío en una fiesta sin al menos un libro, había dicho antes de poder detenerse. Su boca se había curvado. ¿Puedo preguntarle su frase favorita? Hablaron durante 20 minutos, luego una hora, luego el tiempo suficiente para que Chloe enviara un mensaje de texto que decía quién es él seguido de 17 signos de interrogación. No había preguntado por su ex marido, no había preguntado por su apellido, había preguntado por historias sobre por qué había elegido trabajar en una biblioteca cuando claramente podría haber hecho una docena de otras cosas, sobre lo que se sentía al entregarle a un niño su primera tarjeta de biblioteca. Yo construyo mundos, había dicho más tarde esa noche mientras salían al balcón, la ciudad extendiéndose como una placa de circuito debajo. Digitales, sistemas, plataformas, pero tú guardas los que no podemos permitirnos perder. Por primera vez en años se había sentido vista por algo más que a quien pertenecía. Ahora en su pequeña cocina, la invitación de compromiso yacía entre ellos sobre la mesa. Julian la levantó con dedos cuidadosos, leyendo la escritura en relieve una vez y luego otra vez. No le debes nada, dijo, con voz baja. Lo sabes. Lo sé. Haley trazó el escudo de Sterling con el pulgar. Las líneas familiares se sentían extrañamente ajenas. Pero si no voy, si finjo que no está sucediendo, es como si él todavía controlara la narrativa. Julian la observó con los ojos pensativos. Entonces, escribe un final diferente, apareciendo en su fiesta de compromiso. Ella soltó una breve risa incrédula. Eso suena exactamente al tipo de drama para el que él vive. Tal vez, dijo Julian, pero hay una diferencia entre caminar hacia un fuego porque quieres llamar la atención y volver a entrar en una casa quemada para asegurarte de que nada de ti todavía esté atrapado allí. Haley levantó la vista. Si vas, continuó, no vas como la mujer que él desgastó, vas como la mujer que se marchó, como la mujer que construyó algo nuevo, como la mujer que puede pararse frente a todos los que creyeron su iricia y quisiera ir y dejarles ver otra verdad. Allí estaba ese acero silencioso debajo de la calma de Julian. No presionó, no exigió. Simplemente sostuvo un espejo y esperó a que ella decidiera lo que veía. ¿Vendrías conmigo?, preguntó con el pulso latiendo más fuerte de lo que debería. Él no dudó. Sí. La palabra se asentó en ella como un ancla. Haley volvió a tomar la invitación. Esta vez se sintió menos como una convocatoria y más como un desafío. Bien, dijo, exhalando lentamente. Si me quiere allí tan desesperadamente. Miró a Julian, el multimillonario que la trataba como la persona más interesante de cualquier habitación. Entonces puede ver lo que tiró. Y en algún lugar de Greenwich, mientras los organizadores de fiestas confirmaban las listas de invitados y los floristas pedían rosas adicionales, Douglas Sterling cometió el error de asumir que la historia todavía giraría en torno a él. De vuelta en el césped, el zumbido del helicóptero se hinchó hasta convertirse en un trueno que tragó todos los demás sonidos. Las copas de vino tintinearon en las bandejas de plata. Una ráfaga de los rotores envió cabellos y dobladillos azotando. El cuarteto de cuerdas vaciló, luego se detuvo por completo, las ramas flotando inútilmente sobre las cuerdas. Douglas sintió que el calor subía por la parte posterior de su cuello. «Esto es propiedad privada», espetó, mirando al cielo como si el piloto pudiera oírlo. «¿Quién demonios?» Entonces vio el logotipo de Croft Industries. El pequeño, elegante, inconfundible, su agarre se apretó dolorosamente alrededor de la copa de champán. «No me jodas, Doug.
Sienna tiró de su manga con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? ¿Esto es parte del programa? Él la ignoró. Sus pensamientos pasaron rápidamente por las posibilidades, cada una más irritante que la anterior. ¿Su padre? No. Arthur habría anunciado una asociación con un comunicado de prensa y una junta de accionistas, no con un sobrevuelo dramático. Un cliente tal vez, pero los clientes llamaron con anticipación. El helicóptero se mantuvo suspendido una vez sobre la finca, luego comenzó su descenso, no hacia el helipuerto cerca de la casa de botes, sino hacia el centro del césped principal, el mismo espacio que Douglas había insistido en que permaneciera abierto por estética. La corriente descendente golpeó como una fuerza física. Los invitados chillaron, agarrándose el pelo y la ropa. Algunos rieron nerviosamente, con los teléfonos ya levantados para capturar el momento. ¡Wow! Respiró alguien. Quien quiera que sea sabe cómo hacer una entrada. Cuando los patines besaron la hierba con sorprendente gracia, la multitud retrocedió, formando un anillo de seda y trajes a medida alrededor de las aspas giratorias. Por un instante nadie se movió. Entonces la puerta lateral se deslizó abriéndose. Un pie esbelto en un discreto tacón color nude apareció primero, encontrando la hierba con silenciosa certeza. El resto de la figura siguió, una mujer con un vestido azul marino que le quedaba como si hubiera sido cosido solo para ella, la tela atrapando la última luz como un líquido. Haley, incluso desde el otro lado del césped, Douglas reconoció el ángulo de sus hombros, la inclinación de su barbilla. El reconocimiento le sacó el aliento del pecho. Pero esta no era la Haley que recordaba, la que se encogía en cardigans, la que retorcía sus manos cuando la ponían en un aprieto. Esta Haley caminaba con una gracia lenta y mesurada, su cabello castaño miel cayendo en ondas sueltas alrededor de su rostro. La tensión que una vez había vivido permanentemente en las comisuras de su boca había desaparecido, reemplazada por algo más tranquilo, más constante, confianza. A su lado un hombre bajó del helicóptero con la mano apoyada en la parte baja de su espalda en un gesto tan natural que hizo que el estómago de Douglas se retorciera. Ojos grises, cabello oscuro entretejido con plata en las sienes, un rostro de cientos de portadas financieras. Julian Croft. Hubo una onda a través de la multitud, una ola de reconocimiento susurrado. SC, oh Dios mío, es Croft Industries. Una columnista de la sociedad llamada Bitsy Harrow, pequeña y perpetuamente alerta, casi dejó caer su cuaderno en su afán por ver. Se recuperó rápido, con la pluma ya garabateando. Cerca de las puertas francesas, la mandíbula de Chloe realmente se cayó. Mark le apretó el hombro con tanta fuerza que dejó una marca. Bueno, respiró Chloe, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. No vi venir eso. Sabías que estaba saliendo con alguien, murmuró Mark. Sabía que estaba sonriendo más a su teléfono, corrigió Chloe. Hay una diferencia. En el césped, Douglas se quedó helado, cada pieza cuidadosamente seleccionada de su velada inclinándose peligrosamente. No se suponía que esto fuera así. Se suponía que Haley entraría sola, tarde, tal vez con un vestido que se esforzaba demasiado. Se suponía que la gente la miraría con vaga simpatía e inmediato desinterés. Se suponía que él la saludaría gentilmente, magnánimo en la victoria. En cambio, estaba llegando como una jefa de Estado, con uno de los hombres más poderosos del país a su lado. El vaso se le resbaló de la mano, se hizo añicos en el borde de piedra del patio, el champán salpicando en un arco brillante. Doug, siseó Sienna. ¿Qué estás haciendo? Estás derramando. Pero su voz se desvaneció en estática mientras Haley y Julian cruzaban el césped, la multitud separándose para ellos como agua. La mirada de Haley recorrió la escena una vez, captando las flores, las linternas, las personas que una vez habían susurrado sobre ella en los rincones. Por un instante Douglas pensó que podría apartar la mirada,
que podría sentirse abrumada. En cambio, se encontró con sus ojos y los mantuvo. No había triunfo allí, ni engreimiento, solo un reconocimiento tranquilo y nivelado. Sí, estoy aquí. Y mira en quién me convertí sin ti. La mano de Julian presionó ligeramente contra su espalda, afirmándola. Llevaba un traje sencillo e impecablemente confeccionado, sin corbata, la ausencia de ostentación hablando más fuerte que cualquier logotipo. Douglas sintió algo que no había sentido en años. Cruda, helada insignificancia. ¿Quién es ella y...? Susurró Sienna, su voz aguda por la inquietud. Doug, ¿quién es ella? Tragó saliva, forzando sus rasgos a lo que esperaba que pasara por sorpresa educada. Mi ex esposa, dijo, cada palabra sabiendo a óxido. Esa es Hailey. Y mientras los invitados volvían su atención por completo a la mujer a la que había pasado 2 años llamando olvidable, Douglas se dio cuenta de la primera brutal verdad de la noche. Ya no era el personaje principal, era la nota al margen con moraleja. Hailey sintió el peso de 100 escaleras mientras cruzaba el césped, pero por primera vez en su vida no se sintieron como un juicio. Se sintieron como una confirmación. Los dedos de Julian descansaban ligeramente en la parte baja de su espalda, un punto de contacto silencioso. Su presencia no la eclipsaba. La estabilizaba como una mano en una columna vertebral que ya había aprendido a mantenerse en pie por sí sola. «Lo estás haciendo maravillosamente», murmuró con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírlo. «No he hecho nada», susurró ella a cambio, con los labios apenas moviéndose. «Te presentaste», dijo. «A veces esa es la parte más difícil». Cerca del borde del patio, Chloe se separó del grupo de invitados y se precipitó hacia adelante, el decoro momentáneamente olvidado. «Hailey», respiró abrazando a su hermana con fuerza. «Te ves diferente», proporcionó Hailey, una sonrisa asomando en su boca. «Radiante», corrigió Chloe, inclinándose hacia atrás para realmente examinarla. «Y terriblemente serena. Estoy a la vez orgullosa y ligeramente ofendida de que no me hayas contado sobre el helicóptero». Mark se unió a ellas, estrechando la mano de Julian con un apretón firme y respetuoso. «Mark Mercer», dijo. Cuñado de Hailey, estábamos admirando su entrada. Los ojos de Julian se arrugaron en las comisuras. «El tráfico en la I-95 es brutal a esta hora del día. He aprendido a improvisar». Una onda de risa se movió a través de los invitados cercanos, la tensión disminuyendo lo suficiente como para que la gente recordara sus modales. Se acercaron más, curiosos como la gente siempre lo era en torno al poder. No pasó mucho tiempo para que el foco de la fiesta cambiara por completo. Bitsy Harrow se cernía cerca del borde del círculo, fingiendo no escuchar mientras captaba cada palabra. «Entonces, ¿cómo se conocieron?», preguntó en una pausa oportuna, con la pluma preparada. «En una gala», dijo Hailey simplemente. «Preguntó por mi libro en lugar de por mi apellido. Eso pareció más importante», añadió Julian con suavidad. «Los apellidos pueden ser engañosos». Al otro lado del patio, Douglas observaba cómo sus invitados se acercaban a su ex esposa y a su multimillonario. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar de nuevo, casi como una ocurrencia tardía, su música ahora ruido de fondo para el verdadero entretenimiento. Había pasado semanas hablando de Siena, de sus campañas, de sus historias de pasarela, de su supuesta próxima sesión de fotos para la portada en Milán. Ahora la mitad de la sala había olvidado que existía. Siena lo sintió como una corriente de aire. Agarró el brazo de Douglas con más fuerza, su sonrisa encontrando un filo. «¿Vas a quedarte ahí parado?», exigió en voz baja. «Esta es tu fiesta». Se tragó su orgullo y comenzó a dirigirse hacia el grupo. A medida que se acercaba, las conversaciones vacilaron, los ojos parpadeando entre él y Julian, él y Hailey. Por primera vez en su vida, Douglas se sintió como el hombre menos interesante de la sala.
Haley. Resonó un tono demasiado fuerte. ¡Qué sorpresa! Su sonrisa fue educada y pequeña. Douglas. Y has traído a un amigo, señaló a Julian con un movimiento displicente de la muñeca. Se arrepintió inmediatamente. Douglas, dijo Haley con voz uniforme, ¿recuerdas a Julian Croft? Sí que lo recordaba. Un recuerdo pasó como un relámpago. Él de pie en una sala de juntas de un rascacielos un año antes del divorcio, presentando una propuesta visionaria al equipo de adquisiciones de Croft Industries. Julian había escuchado en silencio y luego desmanteló la propuesta con precisión quirúrgica. Nos estás pidiendo que invirtamos en el andamiaje de una casa que no has construido, había dicho Julian con calma. Ahora mismo es un cascarón. Vuelve cuando sepas lo que realmente quieres que sea. Douglas había salido de esa reunión echando humo de humillación y rabia. Les dijo a sus amigos que Julian era despiadado, arrogante y sobrevalorado. Ahora ese mismo hombre estaba de pie junto a Haley como una promesa cumplida. Nair Croft, dijo Douglas con rigidez, extendiendo una mano. Sterling. Julian aceptó el apretón de manos durante exactamente un segundo antes de retirarla, volviendo su atención a Haley como si Douglas fuera una interrupción en lugar del anfitrión. Sienna dio un paso adelante, pegándose su sonrisa más brillante de fotolista. Debes tomar algo ahora que estás aquí. ¿Gorjeó? ¿Champán? Cogió una copa de una bandeja que pasaba, empujándola hacia Haley como una ofrenda y un arma a la vez. Haley la aceptó con elegancia. Gracias. La mirada de Sienna recorrió su vestido de arriba a abajo, deteniéndose una fracción de segundo en el corte simple y elegante. Me sorprende verte, dijo, con la voz bañada en azúcar. Douglas dijo que casi nunca salías, que no eras realmente social. Bueno, respondió Haley, con tono ligero. También dijo que eras modelo. Un ligero endurecimiento alrededor de los ojos de Sienna fue la única grieta en su compostura. La voz de Julian interrumpió suave como la seda con un trasfondo de acero. Haley tiene una rica vida social, dijo. Simplemente elige pasar su tiempo con personas de sustancia. El insulto estaba envuelto con tanta elegancia que tardó un instante en calar. Cuando lo hizo, algunos invitados cercanos tosió para ocultar sus sonrisas. La pluma de Bitsy casi rasgó la página. Las mejillas de Sienna ardían rojas bajo su maquillaje. ¿Y qué es lo que hace usted, Sr. Croft? Espetó con un toque demasiado desafiante. Douglas ha mencionado su inte, la contempló por un momento, luego sonrió. Hago mis pinitos. La contención en la respuesta solo la hizo más mordaz. Chloe observó el intercambio con ojo de abogada. Wamunai. Mawamuspai esenem si diande. Emunenem tisri en atsib. Tosnos walsits. Wism the bees as sin wastats. The stus. As in disats. Beats. Momos. No por ahí que se dice de possible Oh, no. Oh. Shirt. Dos. On it. Oh. How no need. Here.
por el las prometidas ay Obligabini. Los invitados se acercaron a ellos, curiosos, atraídos por la sustancia, vestidos con un discreto azul marino. Siena reía más fuerte, se aferraba con más fuerza, intentaba reconducir cada conversación hacia sí misma. Así que cuando estuve en Milana, ¿para qué diseñador favorito desfilaste?, preguntó Bitsy dulcemente, con los ojos brillantes. Siena se congeló. Podía nombrar a diseñadores, pero los detalles la hicieron tropezar. Ella está entre proyectos. Douglas interrumpió rápidamente con la voz deshilachada, tomándose un tiempo para centrarse en nosotros. Era una mentira débil. Todo el mundo oyó lo endeble que era. La sonrisa de Bits se ensanchó como la de un tiburón. Tenía su ángulo. Al otro lado del patio, una presencia se cernía. Arthur Sterling, el padre de Douglas, había estado observando el desarrollo de la noche con creciente desaprobación. Un hombre de dinero antiguo y valores antiguos valoraba la moderación por encima del espectáculo, la sustancia por encima del brillo. Amelia no, Haley, nunca había encajado en su mundo, pero había respetado su firmeza, su intelecto, su tranquila dignidad. La transparente actuación de Siena le chirriaba como el mal jazz. Avanzó ahora no hacia su hijo, sino hacia Julian. Arthur Sterling, dijo extendiendo una mano. Es un honor conocerlo finalmente, señor Croft. Julian corrigió, estrechando su mano. El honor es mutuo. He seguido su trabajo en energías renovables, dijo Arthur. Lo que ha hecho con la estabilización de la red, notable. Se sumergieron en una animada discusión sobre infraestructura, planificación a largo plazo, responsabilidad con los empleados. Douglas flotaba en las afueras, excluido de una conversación que siempre había soñado tener. Vio cómo los ojos de su padre se iluminaban con interés por otro hombre. Los celos, ardientes y desconocidos, le quemaron la garganta. Al otro lado del patio, Haley captó el momento. La espalda de Arthur daba la espalda a su hijo, su postura orientada hacia Julian. Por un segundo no vio al patriarca, no al multimillonario, sino a dos hombres discutiendo sobre el futuro mientras el chico al que solía amar estaba en segundo plano, todavía persiguiendo una especie de aprobación que nunca se había ganado. Sintió un atisbo de algo inesperado, no triunfo, no satisfacción, aclara la garganta, arrepentimiento. Entonces recordó la forma en que Douglas la había mirado la noche en que se fue y le había dicho, «Nadie más te aguantará». El arrepentimiento se disolvió. La fiesta palpitaba a su alrededor, pero para Douglas
La noche ya se había fracturado. La prometida modelo que había usado para reescribir su historia se desmoronaba un poco más con cada pregunta indagatoria. La exesposa que había llamado olvidable estaba radiante. Cuando las linternas finales parpadearan y el último invitado se marchara, todo lo que quedaría sería los restos de su narrativa. Simplemente aún no sabía cuán afilados serían los fragmentos. Para cuando las linternas se estaban apagando y el personal de catering estaba recogiendo los platos de postre, la fiesta había perdido su brillo. Las conversaciones eran fragmentadas. Grupos de invitados susurraban en las esquinas. Sus miradas se dirigían hacia Douglas, hacia Siena, hacia el parche vacío de hierba donde el helicóptero había estado sentado horas antes. El cuarteto de cuerda había recogido. La música ahora provenía de la lista de reproducción olvidada de alguien, un poco demasiado alta, un poco demasiado optimista para el ambiente. En el patio, entre las flores marchitas y las copas medio vacías, Douglas y Siena se enfrentaron como oponentes después de una actuación arruinada. Bueno, dijo Siena finalmente, el borde quebradizo en su voz reemplazando su habitual almíbar. Eso fue un desastre. Douglas, a mitad de su tercer whisky, se giró hacia ella. ¿Un desastre? ¿Crees que esto fue un desastre? Señaló salvajemente hacia el césped, hacia el lugar donde Haley había estado de pie con Julian, riendo suavemente bajo la luz de las linternas. Mi exesposa aparece en el helicóptero de un multimillonario, gruñó. Haley, a quien llamaste aburrida, entra aquí luciendo como si hubiera salido de una revista, ¿y tú? Se interrumpió, pero ya era demasiado tarde. La palabra quedó suspendida en el aire. Tú, repitió. Más callada, más venenosa. Te congelas cuando un columnista de chismes te hace una pregunta básica sobre tu carrera. Siena se estremeció como si él la hubiera abofeteado. No te atrevas, susurró, con los ojos llenos de rímel brillando. Tú eres el que la invitó. Tú eres el que necesitaba que ella viera lo que había perdido. Yo esperaba que ella viera lo que tiró a la basura, respondió él, elevando la voz de nuevo, que se diera cuenta de lo miserable que es sin mí. En cambio, ella entra con el maldito Julian Croft, mientras que mi prometida supermodelo no puede nombrar a un solo diseñador para el que supuestamente desfiló. La palabra supermodelo goteaba desprecio. El labio inferior de Siena tembló, la ira y la humillación trabajando en su rostro. Querías una modelo, ahogó. Querías a alguien que pudieras presumir, alguien que te hiciera parecer exitoso. Tú mismo lo dijiste. Necesitabas la apariencia. No te importó mi currículum hasta esta noche. Te dije que resaltaras tu experiencia, espetó él. No que inventaras una carrera en las pasarelas de Milán. ¿Qué se suponía que debía hacer? Lloró ella. Dejaste claro que Haley no era suficiente. Te burlaste de su trabajo, de su ropa, de sus amigos. Querías lo contrario. Querías fantasía. Tomó una respiración temblorosa. Felicitaciones, Douglas. Me convertiste en una. Sus palabras atravesaron su aturdimiento borracho, afiladas e innegables. Por un instante se vio a sí mismo desde fuera, no como el hombre herido que imaginaba, sino como realmente era, alguien que coleccionaba mujeres como accesorios, eligiéndolas para papeles que le hacían sentirse más grande. No se disculpó, no podía. En cambio, agarró la botella más cercana, vertió whisky en su vaso y se alejó, dejando a Siena en el patio con su maquillaje arruinado y las cenizas de su compromiso. A kilómetros de distancia, en una casa de cristal y piedra con vistas al océano, la noche terminó de forma muy diferente. Haley se hundió en la suavidad del sofá de Julian, el agotamiento de la noche instalándose sobre ella con un peso pesado y extrañamente satisfactorio. Un fuego crepitaba en la enorme chimenea. A través de los ventanales, el Atlántico se extendía en una calma de obsidiana. ¿Estás bien?, preguntó Julian sentándose a su lado. Sus brazos se deslizaron alrededor de sus hombros. No posesivos, no performativos, simplemente allí. Ella respiró lentamente. El aroma a sal marina y humo reemplazó al perfume y la tensión de la fiesta. Creo que sí, dijo.
Luego, tras una pausa, él pareció destrozado. Julian vertió 2 dedos de whisky escocés en pesados vasos de cristal entregándole uno a ella. El líquido ámbar atrapó la luz cálido y sólido. Construyó una vida sobre una base de ego. Julian dijo: esta noche subió la marea. Haley observó el fuego danzar. Hubo un tiempo, admitió, en que habría hecho cualquier cosa para evitar que se sintiera así, incluso si eso significaba encogerme un poco más. La cabeza de Julian se inclinó, estudiando su perfil. Y ahora creo que buscó las palabras. Creo que no es mi trabajo proteger a un hombre de las consecuencias de quien eligió ser. Una pequeña sonrisa de aprobación brilló en su rostro. Siempre quiso ser el héroe de su historia, reflexionó, haciendo girar su bebida, pero nunca pudo estar al lado de nadie que no le hiciera parecer más grande. Ni su padre, ni sus colegas, ni yo. Eso no es heroísmo, dijo Julian en voz baja. Eso es inseguridad con buena iluminación. Haley soltó una suave risa, sorprendida de lo fácil que le resultó. Chloe investigó un poco sobre Sienna, dijo después de un momento, la travesura brillando débilmente a través de su fatiga. Aparentemente, su carrera en las pasarelas de París consistía principalmente en repartir bebidas energéticas en Nueva Jersey. Julian dejó escapar un resoplido corto y divertido. No me sorprende. Había una desesperación en ella del tipo que se ve en personas que están tan ocupadas representando una vida que se olvidan de vivirla realmente. Cayeron en un silencio cómodo. Afuera las olas golpeaban las rocas con un ritmo constante e implacable. Adentro el fuego chispeaba y crepitaba, llenando los espacios que sus palabras no necesitaban. «Estará furioso», murmuró Haley finalmente. «Esto no será el final de esto y...» La expresión de Julian se endureció. La calidez en sus ojos se enfrió en algo más formidable. «Que se enfurezca», dijo. «La ira es un combustible barato. Quema caliente, luego no deja nada más que humo». Dejó su vaso y tomó el de ella suavemente de su mano, colocándolo sobre la mesa. «Su poder sobre ti terminó el día que saliste por esa puerta. Haley, esta noche solo lo hizo obvio para todos los demás». Entrelazó sus dedos con los de ella. «El pasado es un fantasma», dijo suavemente. «Solo sigue atormentándote si dejas la puerta abierta». Cuando se inclinó para besarla, no fueron fuegos artificiales ni drama de Hollywood. Era algo más constante, una promesa, un comienzo tranquilo y deliberado. Por primera vez desde que se había parado en la escalera de plata con una maleta en la mano, Haley sintió algo parecido a la paz desplegarse en su pecho. Mañana las historias volarían. Fotos de helicópteros, rumores de novios multimillonarios, artículos de opinión sobre clase y karma. La gente elegiría bandos, asignaría culpas, diseccionaría motivos. Pero aquí, en esta habitación con este hombre, el ruido desapareció. La verdadera historia ya no era sobre lo que Douglas le había hecho. Se trataba de lo que ella haría a continuación. Los titulares golpearon las páginas de Sociedad como una detonación controlada. Ex esposa roba el protagonismo en el compromiso de Sterling. La llegada sorpresa de un multimillonario convierte la gala de Greenwich en un terremoto social. La prometida modelo en el centro de preguntas incómodas tras el aterrizaje del helicóptero Croft. La columna de Bitsy Harrow era la hoja más afilada, con algunas frases bien colocadas. Currículum vitae adornado, silencio desafortunado cuando se le preguntó sobre las próximas campañas, dignidad inesperada de la ex esposa. Talló la fiesta en la historia del chisme. Douglas lo leyó en la mesa de su cocina, la impresión se corrió bajo su agarre. Dignidad inesperada, murmuró, como si nunca, se interrumpió. El café en su taza se había enfriado hacía horas. Su teléfono zumbaba con mensajes que ya no quería leer. Su padre lo había convocado la mañana después de la fiesta. «Siéntate»,
había dicho Arthur sin levantar la vista del periódico sobre su escritorio. Douglas había obedecido de repente de nuevo con 10 años. «Te advertí», comenzó Arthur doblando el periódico con cuidado deliberado. «Te dije que no dirigieras tu vida personal como una campaña». «Fue una fiesta», protestó Douglas, la vieja actitud defensiva surgiendo. «Bitsy vive para el drama». Ella tergiversó. «Esto no se trata de Bitsy», espetó Arthur levantando finalmente la vista para sujetarlo en su lugar. «Esto se trata de ti, de tus elecciones, de tu obsesión por la percepción sobre la realidad». Arrojó el periódico sobre el escritorio. La foto en la primera página de la sección de sociedad mostraba a Haley saliendo del helicóptero con la mano de Julian en su espalda. Douglas y Sienna estaban borrosos en el fondo, a mitad de gesto, a mitad de explicación, a mitad de caída. «He pasado 40 años construyendo el nombre de Sterling en algo respetable», dijo Arthur en voz baja. «Ayer lo usaste como un escenario para tu vanidad». «Si esto se trata de Sienna», comenzó Douglas, «puedo arreglarlo». «Solo necesitamos, no se trata de Sienna», interrumpió Arthur. «Aunque te aseguro que el consejo está lejos de estar impresionado con tu elección de prometida». Se echó hacia atrás, profundizando las líneas de su rostro. «Si sigues adelante con este matrimonio», dijo, midiendo cada palabra, «lo haces sin mi bendición ni mi dinero». La habitación se había inclinado entonces, como si el suelo se hubiera desplazado medio centímetro. «¿Me estás cortando?», había preguntado Douglas, atónito. «¿Por una mujer?». La mirada de Arthur se había vuelto de hielo. «Por el hombre que has elegido ser». Ahora, semanas después, la realidad de esa conversación pendía sobre todo. Su fideicomiso estaba congelado, su acceso a las cuentas de la empresa revocado, su tarjeta de acceso a la sede de Sterling Holdings desactivada. Al principio intentó salir adelante fanfarroneando, diciéndoles a sus amigos que se estaba tomando un año sabático para repensar su dirección. Los mensajes de texto dejaron de llegar. Las invitaciones se agotaron. Debajo de la ira y la humillación, un nuevo sentimiento comenzó a arraigarse. Miedo. Tomó forma a las 3:06 de la mañana cuando contempló los altos techos de su casa y se dio cuenta de que no sabía cómo hacer sus propios impuestos, no sabía cuánto costaban los comestibles, no sabía cómo ser nadie sin el nombre de Sterling allanando su camino. La ira se unió en torno a un único objetivo, Haley. Si ella no hubiera aparecido, si ella no lo hubiera hecho quedar como un tonto, su padre no habría sido presionado. La junta no estaría murmurando. Sus amigos no lo estarían evitando. En su mente la secuencia era simple. Ella llegó, él lo perdió todo. Por lo tanto, ella había hecho esto. Sus primeros intentos de venganza fueron mezquinos. Rumores susurrados a viejos conocidos. Haley era una cazafortunas. Haley había estado viendo a Julian antes del divorcio. Haley había aprovechado el nombre de Sterling para entrar en su órbita. Nadie parecía interesado en repetirlos. Peor aún, cada vez que surgía la historia, la gente mencionaba su fundación de alfabetización, la que la financiación inicial de Julian la había ayudado a lanzar. Fotos mostraban a Haley leyendo a niños en rincones de bibliotecas renovadas que llevaban su nombre. «Ella está haciendo algo bueno», había dicho un viejo amigo de la familia en el almuerzo, sacudiendo la cabeza. «Imagínate eso». La frustración se convirtió en obsesión. Contrató a un investigador privado para indagar en Julian. Tenía que haber algo. Cuentas en el extranjero, rupturas complicadas, empleados descontentos. Pasaron las semanas. El informe regresó deprimentemente limpio. Julian pagaba sus impuestos. Trataba a su personal lo suficientemente bien como para que incluso las sondas anónimas de un investigador revelaran poco más que lealtad. Donaba discretamente a causas que nunca llegaban a perfiles brillantes. Era exasperante. Entonces comenzó a observar a Haley él mismo. Se dijo a sí mismo que era investigación. Aparcó a unas casas de distancia de su casa de piedra rojiza, con las luces apagadas, observándola ir y venir,
observando el coche de Julian detenerse algunas noches, los faros iluminando brevemente su sonrisa, la visión de esa sonrisa, la facilidad en sus hombros, la forma en que se inclinaba hacia el tacto de Julian, era como sal frotada en una herida abierta. Luego llegó la noche en que Julian estaba fuera del país, mencionado en un artículo financiero como orador principal en una cumbre tecnológica en Singapur. Haley salió de su casa sola, con un vestido sencillo y un abrigo ligero, un libro metido bajo el brazo. Siguió a distancia, la adrenalina agudizando su enfoque. Ella entró en un pequeño restaurante a la luz de las velas. Sin anfitrión, solo un menú en la pizarra y el murmullo de conversaciones bajas. La vio tomar una mesa junto a la ventana, abrir su libro y deslizarse hacia ese otro mundo tan fácilmente como respirar. Algo dentro de él se rompió. Irrumpió, las sillas rasparon, las conversaciones se detuvieron. El dueño levantó la vista bruscamente cuando Douglas se abrió paso a empujones a través del estrecho espacio hasta su mesa. Teniendo una cena agradable, se burló, golpeando con las manos lo suficientemente fuerte como para hacer temblar su vaso de agua. Celebrando tu victoria, Haley levantó la vista lentamente. Su corazón saltó a su garganta. Miedo, luego ira, luego algo más frío. Douglas, dijo, con voz nivelada pero tensa. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para hablar de lo que me hiciste. Se inclinó, con el aliento caliente a whisky. Tú y tu novio multimillonario. ¿Crees que puedes destruir mi vida y simplemente marcharte? Estás haciendo una escena, dijo ella suavemente, consciente de cada ojo sobre ellos. Necesitas irte. ¡Ay! No voy a ir a ninguna parte hasta que lo admitas, siseó. Planeaste ese truco. Me humillaste a propósito. Su paciencia se rompió. Te humillaste a ti mismo, dijo, bajando la voz a un susurro intenso que transmitía más peso que un grito. Me invitaste a tu fiesta de compromiso para poder presumir de tu mejora. Pasaste años derribándome para que pudieras sentirte alto. Te hiciste esto a ti mismo, Douglas. El color subió a su rostro. Te di todo, escupió y me lo pagaste por. La agarró del brazo. No fue difícil, no fue suficiente para dejar un moretón, pero fue suficiente. Su silla se deslizó hacia atrás. En algún lugar del restaurante, un camarero maldijo. El aire cambió. Los clientes se quedaron muy quietos de esa manera en que la gente lo hace cuando sienten que se está cruzando una línea. Suelta, dijo Haley, manteniendo la voz tranquila por pura fuerza de voluntad. Antes de que pudiera responder, aparecieron dos hombres, uno a cada lado, trajes oscuros, ojos tranquilos, preparación contenida. Señor, dijo el más alto con tono educado pero inflexible. Necesita quitar su mano de la dama. Douglas parpadeó, desconcertado por su repentina materialización. Es mi exesposa, dijo estúpidamente. Estamos al tanto, respondió el otro hombre. Aún necesita soltar. Haley sintió el momento en que su agarre se aflojó, la repentina ausencia de presión sobre su piel. ¿Quiénes son ustedes?, exigió Douglas. El hombre más alto sacó una tarjeta de su bolsillo. No es que Douglas la tomara. Seguridad privada, dijo. Puede irse por su cuenta o podemos escoltarlo. Esas son sus opciones. Douglas miró a su alrededor y vio la habitación claramente por primera vez. Cada rostro vuelto hacia él, ninguno de ellos comprensivo, se enderezó tratando de recuperar algún vestigio de dignidad. Esto no ha terminado, le siseó a Haley. Lo sé, dijo ella en voz baja. Por eso están aquí. Salió tambaleándose, empujado suavemente pero con firmeza por dos pares de manos inflexibles. La puerta se cerró tras él con una suave finalidad. Dentro, Haley se dio cuenta de que estaba temblando, no exactamente de miedo, sino de la adrenalina de finalmente, con firmeza, negarse a volver a entrar en su gravedad. Cuando Julian regresó de Singapur y ella le contó lo que sucedió,
Su mandíbula se tensó, sus ojos se volvieron más fríos de lo que jamás había visto. Pensé que podría estar de mal humor, dijo Julian. No pensé que llegarían a agarrarte en un lugar público. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, inquieta. Él la miró durante un largo momento. Esto termina ahora, dijo. No había ira en su voz. Solo decisión. Julian Croft no era un hombre que creyera en la venganza. No exactamente. Él creía en la consecuencia, en cerrar los bucles que personas como Douglas Sterling habían pasado sus vidas dejando abiertos para que otros tropezaran. Tómalo como algo personal si quieres, le dijo a su investigador principal una semana después del incidente del restaurante, deslizando un archivo a través de su elegante escritorio de oficina. Pero prefiero que lo pensemos como la debida diligencia. El equipo se adentró, no en la vida privada de Douglas. Julian ya sabía bastante sobre ese lío, pero no sobre la vida privada de Douglas, sino sobre Sterling Holdings, sobre la compañía que Douglas había tratado como un fondo fiduciario con un símbolo bursátil. Lo que salió a la luz fue peor que la incompetencia. Había apuestas agresivas de alto riesgo hechas con capital de la empresa disfrazadas en los balances con contabilidad creativa. Había posiciones apalancadas justificadas por correos electrónicos llenos de palabras de moda y vacíos de sustancia. Había informes falsificados a la junta directiva. Y en el centro de cada decisión desastrosa, una firma, Douglas Sterling. Julian concertó una reunión no con Douglas, sino con Arthur. El hombre mayor llegó a la Torre Croft con un aspecto 10 años mayor que el que tenía en la fiesta. Sus hombros se inclinaban bajo un peso invisible. Julian no se anduvo con rodeos. Colocó los documentos sobre el escritorio, página tras página condenatoria. Arthur leyó en silencio. Sus manos temblaron una vez, luego se estabilizaron. ¿Cuándo?, preguntó finalmente con voz ronca. En los últimos 3 años, respondió Julian. Cada vez que intentaba demostrar que estaba listo para dirigir la empresa, daba otro golpe imprudente. Arthur cerró los ojos brevemente. Debería haberlo visto, murmuró. Vi algunos números que no tenían sentido. Creí sus explicaciones porque es mi hijo. Levantó la vista, encontrándose con la mirada de Julian de frente. ¿Por qué me muestra esto a mí en lugar de llevarlo directamente a la SEC? Porque hay más de una manera en que esto puede terminar, dijo Julian. Describió su propuesta con la misma calma y precisión que había usado para desmantelar el discurso de Douglas años antes. Croft Industries compraría Sterling Holdings por una fracción de su valor nominal, absorbiendo sus activos y estabilizando sus obligaciones. El equipo de Julian limpiaría silenciosamente el desastre, protegiendo los empleos y las pensiones de los empleados de las consecuencias de un escándalo. A cambio, Arthur usaría la venta para cubrir las lagunas que su hijo había creado. No habría juicio, ni desfile de culpables, ni titulares sobre fraude, pero Douglas estaría acabado. No más puestos ejecutivos, no más acceso a fondos de la empresa, no más mundo social apuntalado por la herencia. Hay un centro psiquiátrico privado en Suiza, dijo Julian. Seguro, discreto. Se especializan en hombres como su hijo, hombres que confunden su propio daño con el destino. Arthur se estremeció ante la palabra psiquiátrico, pero no discutió. «Harías esto», dijo lentamente. «Por Haley, haría esto», respondió Julian, «para asegurarse de que nunca más tenga poder sobre ella ni sobre nadie más a quien pueda lastimar mientras finge que es ambición». «Y si me niego», Julian señaló el archivo. «Entonces hago lo que mi equipo legal ya ha aconsejado. La junta directiva cooperará. Los reguladores estarán interesados. El nombre Sterling seguirá sobreviviendo eventualmente, pero será arrastrado por el lodo en el camino». Arthur miró fijamente los papeles, luego al hombre frente a él, el hombre a quien su ex nuera ahora amaba. «Eres despiadado», dijo en voz baja. «Soy minucioso», respondió Julian. «Despiadado sería dejar que lo quemara todo y alejarme porque no es mi empresa, mi familia, mi problema». El silencio se extendió entre ellos. Por fin,
Arthur asintió una vez, un pequeño movimiento roto. Elabore los términos, dijo. Firmaré. Una semana después, Arthur visitó a su hijo con 2 billetes de avión y un juego de documentos que sus abogados habían preparado. No puedes hablar en serio, dijo Douglas, con los ojos desorbitados mientras escaneaba los documentos. ¿Una clínica en Suiza? ¿Qué soy? ¿Una especie de criminal? La mirada de Arthur era pesada, cansada. Todavía no, dijo. Esta es la única forma de que eso siga siendo cierto. No voy a ir, escupió Douglas, rompiendo las páginas por la mitad. Arthur no se inmutó. Vas a ir, dijo, con seguridad si es necesario. La alternativa es un juicio público. Extraños revisando tus correos electrónicos, tu rostro en todos los canales de negocios con un chirón sobre fraude. Les diré que es tu culpa, gruñó Douglas. Tú me criaste. Tú. La voz de Arthur atravesó su perorata como una espada. Te crié para que supieras la diferencia entre el bien y el mal, dijo. Elegiste mal repetidamente. Esta es mi forma de limpiar tu desastre por última vez. 2 días después, un coche se alejó de la finca Sterling. Douglas se sentó en el asiento trasero con las muñecas libres, pero el futuro se estrechó, observando el único mundo que había conocido retroceder en el espejo retrovisor. Cuando la casa desapareció en una curva de la carretera, captó su reflejo en el cristal. Un hombre pálido y demacrado con los ojos inyectados en sangre lo miró fijamente. Este no era el héroe que había imaginado. No el triunfal protagonista brindando por su propio éxito. Se había convertido en el arquitecto de su propia jaula. Haley se enteró no por Julian, sino por una carta concisa de los abogados de Arthur. Era breve, formal. Le informaba de que Douglas había sido ingresado en un centro de tratamiento de larga duración en el extranjero y que no volvería a Connecticut en un futuro previsible. Le aseguraba que se le había indicado en términos inequívocos que no tuviera más contacto con ella. La leyó 2 veces y luego la dejó sobre su escritorio. El alivio la invadió, no del tipo agudo y vengativo, sino algo más profundo, más silencioso. Un músculo que se relajaba después de estar apretado durante años. Chloe apareció en la puerta de su oficina con los documentos de la fundación en la mano. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó, captando la mirada en el rostro de su hermana. Ambas, dijo Haley. Se ha ido por mucho tiempo. Los hombros de Chloe se hundieron. Lo siento. No lo estoy, respondió Haley, luego más suave. Pero tampoco estoy feliz por ello, simplemente he terminado. Esa noche en el balcón de su casa de piedra rojiza bañada por el sol, la que Julian había insistido en que estuviera solo a su nombre, vio cómo la ciudad se asentaba en el crepúsculo. Julian salió con 2 tazas de té en la mano en lugar de whisky. Entonces, dijo, pasándole una. Oigo que Suiza es preciosa en esta época del año, resopló ella, el sonido mitad risa, mitad suspiro. Dime otra vez que esto no fue solo venganza, dijo. Que no dejé que otra persona hiciera una versión más grande e inteligente de lo que Douglas habría hecho si hubiera tenido tus recursos. Julian se apoyó en la barandilla a su lado, considerando la pregunta seriamente. Si lo único que quisiera fuera venganza, dijo, habría hecho público, lo habría humillado frente a las mismas personas a las que quería impresionar. Dejaría que el mercado lo destrozara. Tomó un sorbo de té. De esta manera, su padre salva la empresa. Los empleados conservan sus trabajos. Los reguladores obtienen libros limpios en lugar de un escándalo, y un hombre con serios problemas va a un lugar donde no puede lastimar a nadie mientras los resuelve. ¿Y su libertad?, preguntó ella. ¿Su dinero? ¿Usó ambos para dañar a la gente? Julian dijo, me siento cómodo con que tenga menos de cada uno. Haley vio cómo el sol se deslizaba detrás de los edificios. El cielo se rayó de naranja y rosa. No necesito que sufra, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de ello. Solo necesito que deje de definirme.
Él no lo hace, dijo Julian. Nunca lo hice, nunca lo hizo. Solo definió cuánto tiempo le permitiste. Se giró para mirarlo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Alguna vez te preocupas por cuánto poder tienes? ¿Por dónde está la línea entre la justicia y el control? Julian sonrió entonces, pero estaba teñido de algo parecido a la tristeza. Todos los días, dijo. Esa es la única cosa que me impide cruzarla. Dejó que eso se asentara entre ellos, gustándole que él no pretendiera ser puro, gustándole que tratara el poder como una responsabilidad, no como un derecho de nacimiento. Abajo la risa de los niños flotaba desde la calle. En algún lugar una radio tocaba una vieja canción sobre volver a empezar. El mundo seguía moviéndose. Haley apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el peso sólido de él, el ascenso y descenso constante de su respiración. Se acabó, dijo suavemente. Sí, asintió él, apretando su brazo alrededor de ella. Lo es. Pero ambos sabían en el silencio que siguió que lo que realmente importaba no era el final en absoluto, era la historia que finalmente había comenzado a escribir para sí misma. Entonces, ¿qué piensas? Cuando Douglas Sterling alardeó de que su prometida era modelo, creyó que había mejorado toda su vida y que su tranquila ex esposa siempre sería el capítulo olvidado. En cambio, Haley llegó en el helicóptero de un multimillonario y demostró frente a todos que el glow-up más poderoso no se trata de dinero, venganza u óptica. Se trata de finalmente salir de la historia que alguien más escribió para ti y atreverse a escribir la tuya propia. La solución de Julian para Douglas: comprar la empresa familiar, exponer el fraude y luego enviarlo a una clínica lejana, caminó por el filo de la navaja entre la justicia y el control. ¿Fue una jugada maestra de protección o una demostración fría y calculada de poder? Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Tenía razón, Julian? ¿Douglas obtuvo el karma que merecía o fue demasiado lejos? Cuéntame en los comentarios a continuación si el viaje de Haley, de exesposa descartada, autora de su propio destino, te conmovió. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su valor y suscríbete para obtener más historias de traición, giros bruscos y reivindicación final. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estos cuentos y tal vez, solo tal vez, ayuda a alguien por ahí a elegir su propio momento de helicóptero también.